básicamente sería todo lo que es qué es la demanda energética, el futuro energético mundial y los retos que tenemos hoy en día nosotros y lo que le dejaremos a nuestros hijos, nietos en el futuro. El proceso de mejora continua, qué es lo que tenemos que hacer para ir mejorando cada día más en eficiencia energética desde nuestro puesto de trabajo, se podría decir. Programa de auditorías internas, o sea, qué deberemos hacer para poder obtener los planes energéticos que nos tracemos en nuestras empresas. La ISO 50001, que es la norma internacional ISO para todo lo que es eficiencia energética. Y vamos a dar un vistazo de las tendencias de lo que le llamamos Smart Panel o tableros inteligentes hoy en día. Una parte, porque el otro vamos a ver en las próximas clases. Vamos a ver todo lo que es las nuevas tecnologías de medición en tableros eléctricos y los software que hay para gestionar todas las mediciones que hagamos. Entonces acá nos salen algunas interrogantes. ¿Hasta cuándo crecerá la demanda energética? ¿Qué es la demanda energética? Es lo que, por ejemplo, por poner un ejemplo, un celular, bueno, una secadora de pelo tiene una carga en kilowatts. Esa carga en kilowatts, los kilowatts son la demanda. Y en este caso, nosotros que estamos en La Paz, bueno, en toda Bolivia, ENDE tiene la obligación de proveer la demanda suficiente para que nosotros en nuestras viviendas no nos quedemos sin energía. Entonces, de eso se trata lo que es la demanda energética. Lo que consumimos en nuestras casas, pero en kilowatts, o sea, los kilowatts de cada equipo. Y la eficiencia energética es el modo más rápido, económico y limpio de reducir nuestro consumo energético y reducir así las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto es para dar cumplimiento al protocolo de Kioto, que es uno de los lineamientos fundamentales que hay en temas de eficiencia energética a nivel mundial. Ahora, los objetivos de hacer eficiencia en nuestras oficinas, en nuestras casas, el principal objetivo es el ahorro energético, que esto implica que no solo es la reducción del consumo, sino también la reducción de las emisiones que afectan al medio ambiente. Y todos los costos operativos energéticos es el que más fácil se puede controlar. O sea, yo puedo medir cuánto consumo de energía, cuánto consumo de agua, cuánto consumo de gas, que son los portadores energéticos principales que tenemos en cualquier casa, en cualquier edificio, fábrica, etcétera, ¿no? Y con este control nosotros podemos hacer una mejora continua, haciendo análisis, sabiendo cuál es el equipo que más consume, etcétera, ¿no? Luego es mejorar la productividad. Las mejoras de la productividad se centran en optimizar el rendimiento de los equipos y de los procesos, facilitando un correcto mantenimiento. O sea, si yo hago la medición, pues puedo saber el equipo cuán eficiente puede ser o cuán no, qué mejoras tengo que hacer en ese equipo para poder entonces actuar y mejorar nuestra eficiencia energética. Luego viene la disponibilidad y la fiabilidad, que es la supervisión energética, permite garantizar la continuidad del suministro, en maximizar el tiempo operativo de su proceso productivo y alcanzar los requerimientos de calidad y tiempos de respuesta. Ahora, nosotros tenemos un desafío grande, que es saber hasta cuándo crecerá la demanda energética a nivel mundial, porque estamos hablando de manera global en este caso. Por ejemplo, en la mayoría de las instalaciones que tenemos hoy en día podemos lograr hasta un 30% de ahorro energético según las tecnologías actuales disponibles en el mercado hoy en día.
Y esta tendencia se pronostica que sea hasta unos 25 años más. O sea, tenemos hasta los años 2050 que afrontar esto de que con las tecnologías que tendremos solamente podríamos ahorrar un 30%. Y un ejemplo importante es que para que nosotros consumamos 1 kWh en nuestras viviendas, las plantas generadoras, la transmisión y su transmisión, se tienen que generar 3 kWh. O sea que por cada unidad energética que se ahorra, se ahorrarían 3 unidades energéticas de producción. O sea, sería el 3, al 3 por 1. Y tenemos que, la filosofía que deberíamos hablar hoy en día es, tenemos que unir esfuerzos para difundir el mensaje de la eficiencia energética. El propósito es lograr que los usuarios tengan instalaciones más eficientes, confortables y seguras, al mismo tiempo contribuir de manera significativa en la protección del medio ambiente. Y esto es todo lo que debemos pensar hoy en día, pensando en el medio ambiente, en las futuras generaciones y que el mundo no se destruya. Ahora, los retos son los siguientes, lo que se habla a nivel internacional, que para el año 2050 se debe reducir hasta un 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero y tener un ahorro del 30% de la generación. O sea, con esto nos ayudaría a reducir las emisiones o a electrificar el resto del mundo no electrificado. Sabemos que en muchos lugares aún no llega este beneficio de que haya energía eléctrica. En algunas comunidades, en algunos lugares remotos todavía no llega energía eléctrica. Entonces, estos son los desafíos que tenemos en el futuro. Y según estadísticas, desde 1980 ha crecido la demanda en un 45% y para el 2030, que no estamos muy lejos, se prevé que crezca hasta un 70%. Los mercados emergentes como China e India consumen más del 75% de la demanda mundial, ¿no? Y ejerciendo las nuevas presiones en los recursos globales, o sea, son los países que más consumen. También es un indicador de desarrollo, ¿no? El consumo energético de un país indica el nivel de desarrollo que tiene ese país. Y en tanto, los mercados también más maduros, como lo es Norteamérica, Europa y Japón, también enfrentan una demanda creciente y los recursos son limitados, ya sabemos, ¿no? Estos mercados maduros continúan legislando para reducir el consumo, cambiarse a las fuentes energéticas alternativas y mejoras en la seguridad energética. En algunos países europeos ya se está influenciando mucho en todo lo que es el uso de energías alternativas, energía solar, eólica, aeromotriz, maremotriz. O sea, ya se están haciendo políticas para esto. Aquí en nuestro país igual, ya hay muchos parques de energía fotovoltaica, por ejemplo. La creciente demanda de los recursos naturales ocasionará que los precios del petróleo y el gas natural se mantengan o estén por encima de los niveles actuales o un futuro previsible. Y el carbón continuará siendo un recurso económico y abundante, especialmente en los mercados emergentes. Por esto, cada vez hay más necesidad de reducir las emisiones de gases contaminantes para evitar el cambio climático global. Es importante esto, reducir las emisiones, que son uno de los retos que tenemos, los desafíos que tenemos para el año 2050. Y hoy más que nunca el calentamiento global es la prioridad y las preocupaciones ambientales de la opinión pública y los gobiernos, ¿no? Los gobiernos internacionales. Y estas tendencias, como dice acá,
continuarán por lo menos unos 25 años próximos, ¿no? Hasta el 2050 estaríamos hablando más o menos. Estas son algunas estadísticas de lo que vemos. A partir del año 1980 empezó el crecimiento de todo lo que es el consumo y la demanda a nivel mundial. Estos datos son de la OECD, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y se prevé que para el 2030 estemos alrededor del 64% de crecimiento de lo que hoy consumimos. Esto también es relación al crecimiento vegetativo que tienen las poblaciones, ¿no? Cada vez las personas aumentan en cantidad en las ciudades, ¿no? Las personas del campo vienen a las ciudades y así va creciendo la población. Entonces debemos entender y adaptar y manejar el consumo energético, los costos de la energía y los contaminantes, porque para el 2030 se prevé que exista una demanda de 222 kilobillones de BTUs. O sea, es un número inmensamente grande de mencionar, ¿no? Entonces, esas son las proyecciones que existirían en el futuro. Y de ahí es donde viene algunos de las cosas que debemos hacer para reducir los consumos energéticos a nivel mundial, en este caso generar con más eficiencia y energías limpias, por ejemplo, todo lo que es las energías alternativas. La energía limpia es cara y toma tiempo implementarla, eso es una tendencia, desgraciadamente, de todo lo que es las energías limpias, que son caras. Por ejemplo, las plantas fotovoltaicas cuestan millones, ¿no? Y tampoco generan mucho, o sea, la generación no es tan amplia como una termoeléctrica, se podría decir, ¿no? Entonces debemos desarrollar tecnologías limpias e incrementar las fuentes renovables para la generación de la energía eléctrica. Y nuestra misión es la reducción del 30% de la energía que consumimos en todos estos años hasta que existan tecnologías más eficientes. La demanda y uso conservación de la energía, por ejemplo, las tecnologías, como ya mencionamos, las tecnologías actuales permiten el ahorro hasta el 30% y debemos enfocarnos en la eficiencia energética para resolver nuestro dilema energético, que es este ahorro del 30%. Estas son algunas tendencias que nos da Schneider Electric como fabricante de materiales y empresa líder en todo lo que es eficiencia energética. Por ejemplo, si todos nos podemos adaptar al nuevo mundo energético, podemos tener estos ahorros significativos. Por ejemplo, la industria consume más del 30% de la energía consumida a nivel mundial y los motores el 60% de la electricidad dentro de la industria. O sea, si nosotros hacemos eficiencia energética en los motores, por ejemplo, en la industria, pues estaríamos aportando un ahorro interesante. Y, por ejemplo, una instalación promedio puede reducir su consumo energético entre un 10 y un 20% en la industria, aplicando medidas de ahorro energético. Por ejemplo, nosotros en nuestras viviendas, ¿dónde la residencia? En la parte residencial, el consumo es el 20% de la energía que se genera en un país, digamos. Es el 20% del consumo residencial. Y, por ejemplo, nosotros podemos tener ahorros de un 10 a un 40% de la energía si usamos productos eficientes, son los que vienen con la A más o A más, ¿no? Esos son los productos más eficientes, todo lo que es la línea blanca para la parte residencial. Y en los edificios también se consume el 20% de la energía. Y los puntos claves que hay que tener en cuenta para hacer eficiencia energética en un edificio son 3 áreas fundamentales. Por ejemplo, todo lo que es climatización con HVAC, la parte de iluminación
y la parte de hacer soluciones integradas con los sistemas llamados BMS, los Building Management System, los sistemas de monitoreo de edificios. Estos nos darían, digamos, el punto más alto en la pirámide de control de eficiencia energética. O sea, donde podríamos saber hasta cuánta energía consume un tomacorriente, ¿no? Eso lo podríamos ver de esa manera en los edificios. Entonces, la reducción y el manejo de uso de la energía será el enfoque continuo de aquellos que toman las decisiones en política. Los objetivos claves para las futuras políticas serían los siguientes: limitar el consumo energético en todos los sectores, o sea, se deberían establecer algunas políticas de consumo en industrias y en sectores que son los que más representan el consumo energético global. También medir y monitorear el uso de la energía para establecer puntos de referencia y objetivos. Creo que ya el CEGIP tomó una buena decisión, van por buen camino, pues ya van a empezar a monitorear y medir todos los consumos a nivel nacional, según tengo entendido. Y luego promover las fuentes energéticas y tecnologías alternativas. Aquí es donde entra el uso de paneles solares y cosas así, ¿no? Y abrir el mercado para promover los sistemas de canje por crédito de emisiones y reducción de la demanda. Esto se está usando en España, por ejemplo. Ya está implantado el sistema de medidores bidireccionales, que las personas tienen sus paneles solares en la casa y aportan energía a la red. Y esto es compensado en la factura eléctrica. Esas políticas también deberían establecerse en todos los países, ¿no? Para incentivar el uso eficiente y de las tecnologías alternativas en las viviendas. Los edificios y la industria representan la oportunidad de ahorro más amplias y accesibles. ¿Cuál es nuestro compromiso? Pues comprometernos y entender el impacto y la oportunidad en nuestro negocio para la eficiencia energética. Es la forma, como vimos al inicio, más rápida, económica y limpia para ampliar nuestro suministro energético global. Y aquí, por ejemplo, según estudios realizados por el GIMELEC, en el año 2008, un edificio industrial, por ejemplo, tiene un consumo anual de 100 megawatt hora y un coste de esa energía de 120.000 euros. Y el objetivo era la reducción del 10% de esa factura. Entonces, se tomaron algunas medidas energéticas, por ejemplo, la implementación de una solución de medición y supervisión con medidores de potencia, supervisión remota y software de supervisión de la potencia. Y la inversión fue de unos 11.000 euros. Tras este análisis de los informes, se logró una reducción de 14.400 euros en solamente 45 días, desde que se implantó este sistema de monitoreo y supervisión con un software y los equipos de medición en los tableros, ¿no? Entonces, los ahorros es importante cuando uno mide y sabe por dónde se le está yendo las pérdidas de energía, ¿no? Y ahí tomar medidas, son las que vamos a ver a continuación. Edificio, por ejemplo, el ahorro de iluminación. Aquí tenemos unos ejemplos interesantes. En colegios, por ejemplo, se puede ahorrar de un 25 al 30% en las aulas, en las áreas de descanso. En oficinas, hasta un 42% en todo lo que es vestíbulos. En los hospitales, en un 18% de todo lo que es habitaciones. Y en hoteles, hasta un 20% en todas estas áreas, habitaciones, restaurantes, vestíbulos. Y todo esto es aplicando medidas de ahorro en iluminación solamente. Podemos tener hasta un 30% de ahorro si gestionamos nuestros sistemas de iluminación, que tenemos en todas las oficinas hay iluminación, ¿no? Si, por ejemplo, usamos interruptores manuales, los ahorros no son reportables, digamos, porque hay personas que salen de la oficina y dejan las luces encendidas y son
están consumiendo sin darle un uso. Ahora ya cuando se establecen minuteros programables, que estos serían los relojes temporizadores, se podría decir, hasta un 10%. La detección de presencia, un 20%. Atenuadores con detección de intensidad, un 29%. Y detección de intensidad y detección de presencia, hasta un 43%. Este es los más interesantes, estos de los actuadores de intensidad y detección de presencia son como tipo unos sensores de presencia, pero detectan el nivel de iluminación. Por ejemplo, si nosotros tenemos, en esta zona de aquí tenemos todo lo que es persianas de cristales y aquí tenemos luminarias. Entonces estos dispositivos se ponen lo más cerca a la luz y él me iría dimerizando todas estas luminarias desde aquí hacia acá para obtener, digamos, lo que necesitamos en una oficina, 500 lux. Y él haría una regulación constante según el aporte de luz natural y el aporte de luz artificial. Y esto nos da unos ahorros bastante interesantes en todo lo que es edificios. Entonces, como le comentaba, Schneider Electric es líder mundial en todo lo que es dispositivos y tendencias de lo que es la eficiencia energética. Y esto de la eficiencia energética no es más que un proceso de mejora continua, como son todos los procesos de calidad que puede existir en la ISO, las normas ISO, etcétera, ¿no? Es un proceso de mejora continua. Tenemos el primer eslabón, que es medir, luego arreglamos lo básico, luego optimizamos por medio de la automatización y luego monitorear y manejar y mantener y mejorar, perdón. Entonces, en el primer eslabón tenemos todo lo que es los estudios, análisis, asesorías de ahorros parciales, diagnósticos energéticos detallados y los medidores de energía, que estos pueden ser en tableros o directamente en los breakers. Eso lo vamos a ver más adelante. Y en la parte de arreglar lo básico, que es el punto número 2, estaríamos, lo que hacemos, lo más básico serían cambiar las luminarias menos eficientes por luminarias más eficientes. Por ejemplo, lo que eran de balastros, las reactancias de tubos fluorescentes, cambiarlos a tubos LED, se podría decir, ¿no? Y la corrección del factor de potencia, esto también es importante tenerlo en cuenta. Y todo lo que es filtros de armónico, esto más que todo en industria, y la continuidad de energía y una iluminación eficiente. Luego, en el punto número 3, que es la optimización a través de controles y automatización, aquí es donde ya entran todos los sistemas de control de iluminación, control de HVAC, automatización de procesos, los controles de bomba, ventiladores, automatización de los edificios, el control de la demanda, supervisión y control, sistemas fotovoltaicos. Y luego en el manejo integral de la energía tenemos todo lo que es el monitoreo local y remoto, que eso ya lo vamos a ver en el mañana. Vamos a ver qué equipos podemos usar para tener monitoreo local y remoto. El tema de las consultorías y análisis de los resultados del programa de eficiencia energética. Cada empresa debería tener un programa de eficiencia energética, ¿no? Donde estén todas las directrices a seguir por departamento, por puesto, hasta llegar al puesto de trabajo, persona, qué tiene que hacer para ahorrar energía en una oficina, se podría decir, ¿no? Luego viene la implementación de sistemas y monitoreo de control de la energía, que esto podría ser ya lo que hablamos de los BMS, los sistemas SCADA, todo eso. Y la formación en ahorro y eficiencia energética. O sea, cada un cierto tiempo se deberían hacer charlas, mítines, o sea, formar a la gente, concientizarlo de todo esto de ser eficientes desde nuestro puesto de trabajo, ¿no? Entonces, acá tenemos otra guía, otro ciclo de vida de eficiencia energética que nos da, en este caso, Schneider, que son el tema de todo lo que es auditorías de energía y medición. Este sería el paso número 1, luego establecer las bases, luego optimización mediante automatización y regulación, y control y monitoreo continuo.
O sea, aquí se hace un ciclo de nuevo y con esto nosotros estaríamos haciendo lo más eficiente posible. Porque si, por ejemplo, tenemos la medición, pero no hacemos el análisis de los datos y no hacemos medidas y no concientizamos a las personas, todo va a seguir igual, ¿no? O sea, estamos haciendo una inversión en vano, se podría decir. Entonces, dentro de este ciclo de vida, nos recomiendan aplicar el ciclo para realizar las mejoras permanentes en eficiencia energética desde el sentido común, ¿no? Y básicamente no es muy diferente a otros ciclos de mejora, tales como son el 6 Sigma o el ciclo Plan, Do, Check, Act, es planificar, hacer o verificar y actuar, que eso está en todos los ciclos de eficiencia que tenemos por ahí. Y luego todas las mejoras comienzan con una decisión acerca de lo que hay que implementar. O sea, como ya lo mencioné, ustedes están en el camino correcto. O sea, lo primero que hay que hacer es medir. Y en la mayoría de los casos, una auditoría de energía es un primer paso apropiado para recopilar la información sobre las oportunidades de ahorro y sacar el máximo provecho a las medidas que ya están disponibles, si es que tienen alguna. Cuando esta información se podrá tomar decisiones, con esta información se podrá tomar decisiones bien fundamentadas acerca de los siguientes pasos a dar. O sea, necesito saber cómo está mi instalación eléctrica para tomar las decisiones y de ahí tomar las medidas energéticas que podemos aplicar para mejorar y ser más eficientes. En general, las primeras acciones identificadas serán medidas pasivas para establecer las bases. Por ejemplo, una medida puede ser la sustitución de dispositivos poco eficientes por dispositivos de bajo consumo. La reparación de fugas en todo lo que es sistemas de HVAC, eso genera consumos importantes dentro de una industria, un edificio. Y el siguiente paso tras las medidas pasivas es la optimización de los sistemas. Aquí es donde entra toda la parte de automatización de las luces, HVAC, el sistema de ventilación, bombas, hasta llegar a un sistema de gestión más grande, ¿no? Y para estar seguros de las medidas puestas en marcha, si resultan ser eficientes y sostenibles, puede ser necesario realizar mediciones y controles adicionales. Si disponemos de datos energéticos más detallados, es probable que podamos ahorrar más energía. Esto nos lleva a comenzar de nuevo el ciclo, o sea, todo este ciclo de mejora continua deberíamos repetirlo viciosamente toda la vida. Entonces, ahora vamos a ver un poco de las pautas generales sobre los programas de auditoría y ejecución global para esto de la eficiencia energética. Lo que se persigue con esto es mejorar el desempeño energético de una compañía. Sabemos que es un punto crítico en el mundo de hoy. El uso eficiente y la gestión de la energía le permitirá reducir los costos, generar ingresos y reducir los riesgos. Una estrategia energética completa es clave para mejorar el desempeño de cualquier compañía, industria, fábrica, edificio, empresa. Entonces, es importante generar los programas de auditoría internas de eficiencia energética. Le pueden ayudar a lo largo de todo el ciclo del proceso de mejora continua y energéticamente hablando. Los programas completos de eficiencia energética permiten a una compañía realizar y sostener ahorro de costos energéticos, auditorías completas en instalaciones, equipamientos y procesos son el primer paso para entender el uso de la energía y generar las estrategias de gerenciamiento. Aquí es donde entra la parte de gerencia de las empresas. Cuando se entreguen estos informes, ya con ellos se tomarían las decisiones a seguir. Y en un proceso de auditoría energética solamente no nos tendríamos que basar en electricidad, porque la electricidad sola no es un portador energético.
No es solo el único portador energético que existe. Existe todo lo que es agua, aire, gas, electricidad y vapor. Estos son los 5 principales portadores energéticos que nosotros deberíamos monitorear en cualquier instalación, edificio, oficina. ¿Por qué? Porque nos han dicho que la energía no se destruye, se transforma. Y para generar cada uno de estos se necesita energía. Entonces, es sobre los cuales tenemos que actuar nosotros. Lo primero que debemos hacer es identificar el ahorro potencial, guiándonos por estos pasos. Es la mayor visibilidad del consumo energético. ¿Cuál es el equipo que más consume o más gasta? El benchmarking de las instalaciones de equipos eléctricos. Esto es una tendencia que hay hoy en día sobre hacer comparaciones de oficinas que son iguales a las nuestras y son más eficientes. ¿Qué están haciendo ellos y que nosotros podemos implementar para ser mejor o igual de eficientes que ellos? Y lo mismo pasa con los equipos. Yo tengo un equipo que es de los años 80 y un equipo más actual, pues puede ser que sea un poco más eficiente. Entonces hacer ese tipo de comparaciones es lo que es el benchmarking. Las soluciones rápidas para el ahorro energético con informe estimativo del retorno de la inversión. Esto también es importante hacerlo. Luego viene todo lo que es invertir para reducir el consumo y aumentar la productividad con igual consumo. Aquí ya viene todo lo que es los planes de gestión de la eficiencia energética, optimizar las tarifas de reducción de la factura de electricidad, las reducciones de CO2. Luego viene todo lo que es la parte de tener un consumo sostenible, que entra todo lo que es el seguimiento del consumo energético, definición de los indicadores claves de desempeño, que son los KPI, y seguimiento en tiempo real y mejora continua. Estas son algunas de las bases que debemos implementar para gestionar todos estos portadores energéticos que mencionamos. Entonces, acá viene otro proceso más, que es el de definir las bases, optimizar mediante la automatización y la regulación y realizar el seguimiento y mejoras. Como ven, es muy similar a lo que vimos anteriormente. Primero debemos calificar y reconocer el emplazamiento en estudio, o sea, saber cuáles son los procesos y actividades que involucran el consumo de uno de los portadores energéticos que tenemos, y ver cuáles son los equipos que más consumen, cuáles son los más ineficientes, cuáles son los más eficientes, etcétera, etcétera. Luego viene auditar y analizar las instalaciones. Ya esto es un paso que hay que ir a los lugares a ver qué equipos tengo instalado en cada una de las oficinas, los datos de placa, o sea, una auditoría completa de la instalación. Cuáles son mis portadores energéticos, si solamente tengo energía eléctrica, gas, agua, si también tengo vapor, las instalaciones cómo están, o sea, muchas cosas es ya la parte de la auditoría en las instalaciones. Y luego es realizar el informe de los resultados que detalla el ahorro potencial y cómo conseguirlo, con una solución técnica y la inversión que habría que proponer ya a las altas gerencias de la compañía o de la empresa para lograr esos ahorros en los puestos claves, como le llaman a los equipos o las oficinas que más consumen. Son los puestos claves en los cuales hay que incidir para lograr ser más eficientes. Entonces, acá en esta tabla nos dan una comparativa de la inversión en limitada, significativa y alta, y el potencial de ahorro que podríamos tener desde bajo, alto y esencial. Entonces, si por ejemplo en iluminación de oficinas la inversión no es tan significativa, pero el potencial de ahorro tampoco es tan alto.
Ahora, por ejemplo, en la readecuación de motores, esto ya es industria, pues se necesita una inversión alta, pero eh, el potencial de ahorro es bastante significativo. Por ejemplo, también en los aires acondicionados. Y, y de aquí se podrían hacer una estimación, digamos, qué medidas podríamos tomar y sobre qué podríamos actuar para lograr el mejor potencial de ahorro, haciendo la inversión más óptima, se podría decir. Luego viene y nos comentan todo lo que es la calificación y la evaluación in situ de la inspección energética que se haya realizado. Tenemos que calificar y deberíamos tener una ficha de identificación de la energía en el sitio, el consumo general de todos los servicios, el relevamiento general de los procesos y la definición de los objetivos de ahorros energéticos que tendríamos en ese puesto de trabajo que auditamos. Luego deberíamos hacer reuniones con los principales consumidores de la energía, ya que aquí en esta fase los identificamos, cuáles son los puestos que más consumen, deberíamos tener reuniones con ellos. Luego visitar a las instalaciones energéticas y registrar las principales características que existan en esa instalación, estimación prevista de ahorro energético potencial y del costo de las soluciones, y la presentación de las acciones para lograr la eficiencia energética y el retorno estimado de la inversión. Luego, la propuesta del plan maestro de la acción de energía es la definición de las soluciones para el ahorro energético, el plan de medidas y verificación del ahorro y definición de los indicadores de desempeño correlacionados, que son los llamados KPI. Perdón. O sea, ¿qué es el KPI? Una industria que produce cerveza, digamos. ¿Cuántos kilowatts tengo que gastar para producir una cerveza? Entonces ahí se define ese indicador y sobre ese indicador se trabajaría. O sea, si hay una desviación de ese indicador, algo está pasando. Si es a menos, pues es decir que estoy siendo más eficiente. Pero cuando ya sobrepasa el límite, hay algo que ya en la instalación no me está trabajando y ya estoy perdiendo eficiencia. Entonces sobre eso deberíamos actuar. Luego viene todo lo que es la ISO 50001, que es la norma para todo lo que es eficiencia energética. O sea, ahí nos da una guía de todo lo que debemos hacer, regular, etcétera, para ser eficientes en una instalación. No necesariamente necesitamos que sea una industria, cualquier instalación, ya sea una oficina, un edificio, no sé, un mall, puede ser implantar esta normativa y sobre ella trabajar para lograr la eficiencia energética en la instalación. Ahora, en Bolivia desde el año 2011 se ha empezado a trabajar sobre esto e inculcar todo lo que es la ISO 50001 por parte de IPNORCA. Hay algunas empresas que se han certificado y es la importancia también de las políticas que haya en todo lo que es el Estado sobre la eficiencia energética, ¿no? Algunos de los beneficios de implementar esta ISO 50001 sería conocer la calidad de la energía que consumimos en cada proceso, lo que permitirá tomar las medidas correctivas pertinentes. Luego viene mejorar la eficiencia energética de los procesos de una manera sistemática, incrementar el uso de energías renovables y energías excedentes de propias o de terceros, y asegurar su conformidad con su política energética y demostrar la conformidad a otros. También buscar la certificación del sistema de gestión de energía por una organización externa, o sea, un auditor
externo vendría y diría cuán eficientes somos y si estamos aplicando la ISO correctamente. Entonces, los otros beneficios que tenemos es optimización del uso de la energía, ser más eficiente en lo que consumimos, mejorar los conocimientos y competencias en la eficiencia energética y la gestión de la energía en todo el personal de la organización, disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera, que eso es uno de los retos que tenemos, recuerda, para el 2050, y reducción de los impactos ambientales derivados sobre todo en el consumo de fuentes energéticas no renovables y altamente contaminantes. O sea, todo lo que es generación con carbón, con diésel, todo eso sabemos que son fuentes que son no renovables, algún día se van a acabar y son altamente contaminantes al medio ambiente. ¿Y qué nos daría? Pues nos daría un plus, digamos, una imagen, un liderazgo para demostrar frente a terceras partes la contribución de la empresa en la reducción de las emisiones y el desarrollo sostenible. Y aportar seguridad a la dirección en relación al cumplimiento de las legislaciones de aplicación en materia energética. Y en lo socioeconómico, pues tendríamos todo lo que es las reducciones de los costos asociados del consumo energético y la disminución del impacto sobre el cambio climático. Estos son algunos de los beneficios que nos daría implementar todo lo que es un sistema de gestión de energía basándonos en la ISO 50001. Ahora vamos a ver por arriba todo lo que es el tema de los Smart Panel. Ya con esto finalizaríamos. Mañana profundizaríamos más en este tema de los tableros inteligentes y todas las soluciones que hay de medición. En este caso vamos a hablar de los productos de Schneider Electric. Nosotros somos representantes para Bolivia del fabricante. Tenemos personal capacitado por el fabricante, con entrenamiento, o sea, con todo el respaldo, se podría decir, de fábrica. Y resumiendo, en esta imagen tenemos varias zonas, bueno, le podríamos llamar zonas, todo lo que es la parte de medio voltaje, todo lo que es baja y todo lo que es consumidores finales. Empezando desde abajo hacia arriba, existen algunas soluciones para todo lo que son termomagnéticos y en tableros de control. Acá ven este dispositivo que estoy señalando, se llama el PowerTag. Es un dispositivo que se acomoda arriba de los termomagnéticos, independientemente del fabricante, él se acomoda. Bueno, si puede ser de Schneider, mucho mejor. Pero si cumplen con estándares, él puede trabajar con cualquier fabricante y se comunica a través de esta regleta que ustedes ven aquí. Se comunica y esto podemos monitorearlo en un software de gestión, incluso hasta de una aplicación o en plataformas en la nube. Tenemos todo lo que es los sistemas embebidos en los breakers, que son los llamados MicroLogic. Son unos equipos que se adhieren a los breakers, a los de caja moldeada y bastidor abierto. Y existen unos módulos de comunicación que transforman todas estas señales de corriente, tensión, factor de potencia, distorsión armónica, todo eso se puede medir en estos equipos sin necesidad de PT o CT, o sea, de transformadores de corriente o de tensión. Y toda esa información también se sube a un software de gestión que estaría en la parte superior de la pirámide de la eficiencia energética. Luego ya vamos a todo lo que es la parte de bajo voltaje, pero de mayor corriente, se podría decir, ¿no? Aquí tenemos los breakers de bastidor abierto, que son hasta 6300 amperios. También trae un módulo de comunicación y de medición incluido, que son parecidos a estos MicroLogic que están acá, lo vamos a ver más adelante.
Y esto se comunica directamente con los software a través de una red de comunicaciones. Luego viene todo lo que es los power meters, con todos los medidores, la gama de medidores para tableros. Por ejemplo, ustedes adquirieron el PM5560, es un medidor que está en gama media, se podría decir, dentro de los medidores de Schneider, que es un pequeño analizador de redes. Nos da, si mal no recuerdo, son como 200 variables, alarmas y todo eso, que eso se puede monitorear también en las plataformas disponibles. Luego vienen todo lo que es los filtros activos de armónico y los bancos de capacitores para mejorar el factor de potencia, y esto es para reducir lo que es la contaminación armónica en la red. Luego ya en la parte de media tensión es donde entran todo lo que es las celdas de media tensión, también en algunos casos transformadores, y también entran los Power Logic, que en este caso sería la gama más alta, que sería la gama de los Ion, que se usan ya para incluso medición comercial en subestaciones de transferencia. O sea, es un medidor de gama alta. Todo lo que es los relés de protección y los RTU. Todo esto, como ven, es comunicable con los distintos software que tiene Schneider. En este caso, uno de los software más emblemáticos que ellos tienen es el Power Monitor Expert, o el PME, y el Power SCADA Operation, que son, vamos a ver el Power Monitor Expert ahora en un demo online que hay, para que ustedes vean toda la facilidad que nos permite este software de reporte, de análisis, incluso de monitoreo de variables en tiempo real, todo eso. Entonces, ¿qué nos recomienda Schneider? Nos recomienda 3 pasos. El primero es medir, luego conectar y luego gestionar. En la capa de medición, pues, ¿qué hacemos? Recolectar todos los consumos y estados de los componentes de cada sistema a gestionar. O sea, estos son todos los equipos de campo que podríamos tener. Medidores, medidores embebidos dentro de los breakers, power track, o sea, todos esos dispositivos estarían en esta gama de medición. Luego, en la conexión, sería todas las redes que podamos establecer con conexiones ya sea vía Ethernet o vía celular. Y ya en la parte superior es donde tenemos la capa de actuar, que es donde vamos a hacer los análisis de la información en los distintos software, ya sean locales o en la nube o en servidores que se puedan implementar. Y de ahí ejecutar y tomar las decisiones correspondientes para ser más eficiente. Pero todo empieza desde la medición. Ahora ustedes estarían en esta capa, ¿no? Tengo entendido que quieren gestionar también los medidores en una plataforma que tienen propia. Ya ahí entraría esta parte de conectar y la parte de actuar y monitorear, ¿no? O sea, estarían cumpliendo las tres directivas que Schneider nos recomienda. Ahora, acá en todo lo que es la medición, podemos medir prácticamente todo lo que hay en el mercado se puede medir de lo que es baja tensión, media tensión, alta tensión, y de aquí sacar todas estas variables y portadores energéticos, no solamente energía, también agua, consumo de gas, consumo de metros cúbicos de agua, de gas, o sea, todo se puede medir y subirlo a estas plataformas que están aquí arriba. Las principales variables eléctricas, pues corriente, voltaje, potencia, factor de potencia. Luego, saber el estado de la red, la calidad de energía, el estado de los dispositivos y variables, las alarmas, históricos de consumo, que esto es importante. Luego ya viene la parte de conectar, que es todas las comunicaciones, redes
de datos que podremos armar con los dispositivos, con todos los módulos de comunicación que nos brinda el fabricante, que son varias opciones. Y luego viene toda la parte de software, que son donde se hacen los análisis de los consumos, para que nosotros podamos tomar las decisiones y aplicar medidas y monitorear si nuestras medidas están surtiendo un efecto. Ahí es donde entra eso que vivimos de la mejora continua, ese círculo vicioso interminable, ¿no? Si no da, pues aplico otra medida, vuelvo, mido, analizo y así estoy hasta que mi instalación sea eficiente, y entonces ahí nos toca mantener la eficiencia, ¿no? No ser después volver al pasado. Dentro de los Smart Panel, como le comentaba, viene todo lo que es estos dispositivos, que son los MicroLogic para lo que son los Master Pack, y los Compact NSE, que son estos equipos grandes que ven acá arriba de caja moldeada. Son estos MicroLogic, con diferentes funciones tienen cada uno. O sea, hay unos que miden falla a tierra, otros que miden una variable, otros no. O sea, hay que seleccionar unos que me miden energía, otros solamente variables eléctricas. O sea, a la hora de tomar la decisión de cuál optar es según lo que uno quiera hacer. Luego viene todo lo que es para caja moldeada, que son los Compact NSX, con los MicroLogic también, pero para caja moldeada. Y luego todo lo que es la línea Actinai con los SmartLink, que son estas regletas que ustedes ven acá. Y aquí también se pueden poner medidores de energía, se pueden poner unos mandos motorizados que puedo abrir y cerrar los térmicos. Hay otro que me dicen los estados, si el térmico alguien lo bajó intencionalmente, si alguien lo subió, si estaba, se puede bloquear a distancia igual, si saltó porque fue un cortocircuito, si saltó, si fue porque hubo una sobrecarga. Todo eso se puede monitorear con este sistema en todo lo que es baja tensión con los termomagnéticos, con los SmartLink. Aquí viendo más de cerca todo lo que es la línea de los Compact NSX con los MicroLogic, tenemos una medición en tiempo real de todo lo que es tensiones, corrientes por fase, también la regulación de las protecciones, de la protección térmica y la protección magnética, ambas protecciones, y acá vemos la curva. Y nos tiene 3 LED indicadores que nos dice según el estado que está en consumo. Por ejemplo, si este breaker es de 100 amperios y sobrepasa el 90%, esto empieza a alumbrar en amarillito. Si está por encima del 105%, ya empieza a decir en rojo que voy a actuar, ¿no? Y el módulo de comunicación básicamente es esto que ustedes ven acá. Tiene el módulo BSCM, que se pone aquí adentro y se comunica con el MicroLogic. Y este tiene este módulo IFM, que es el que está exterior. Y el cable ULP, que es este que dice cable COM NSX, que es el que me convierte esta comunicación propietaria de Schneider en una comunicación abierta, Modbus, que se puede leer a distancia todas las variables eléctricas que tienen estos dispositivos. Ya vamos a la parte final, casi ya estamos acabando. La parte de los SmartLink con los PowerTac, que son estos dispositivos que se conectan aquí arriba. El cable pasa por aquí adentro para medir la corriente, y aquí las referencias de tensión, y este dispositivo es inalámbrico, se comunica con los SmartLink que ustedes ven acá de manera inalámbrica, no hay que cablear nada. Solamente al conectarlo acá, él se alimenta de los 230 voltios por acá, por estas espigas, y automáticamente se enlaza con el módulo de comunicación, y podemos tener en tiempo real todas las variables. Son unas 7 variables que podemos medir con estos dispositivos, los monofásicos, y en cualquier termomagnético, como habíamos explicado, no solamente de la marca Schneider, podemos medir con cualquier equipo. Aquí ya vienen los PowerTac. Hay otro módulo de comunicación que es este Actinai SmartLink SI, que viene para centralizar de 20 y de 100 dispositivos de esto en un único cuadro de distribución. O sea, nos da una versatilidad
inmensa para poder conectar la mayoría de los cuadros que tenemos, ¿no?, en las instalaciones, y toda esa información subirla y analizarla. Entonces lo último que le quería mostrar es la parte del PME, que es el software por, por excelencia de Schneider para el análisis, en esta dirección que le voy a pasar en el link. Nos podemos conectar. Aquí ya yo estaba conectado, pero el usuario es demo y la contraseña es demo. Y aquí ellos tienen una serie de instalaciones que están en tiempo real funcionando, enviándonos datos. Por ejemplo, si entramos al dashboard, estas son algunas noticias que cada vez que uno entra nos salen noticias nuevas. Pero si entramos aquí al dashboard, está un poco lento el internet. Si tienen preguntas hasta ahora. Aquí vemos algunas plantas, por ejemplo, en baja tensión, media tensión. Vamos a ir a diagramas. Esta es la parte más bonita e interesante. Aquí vemos el diagrama en tiempo real de nuestra instalación, con todos los datos de corriente. Por ejemplo, esta es la protección principal, que está a un 50% y está llevando ahora en este momento unos 2200 amperios. Y aquí se van desglosando ya por las diferentes áreas. Por ejemplo, esto están en amarillito porque ya están por encima del 63% de la corriente de estas protecciones. Y si entramos y vemos la parte de factor de potencia igual, podemos ver si tenemos medidores, podemos saber cuál de nuestras instalaciones es menos eficiente. Por ejemplo, estos que están en amarillo están a un 82%, o sea, el factor de potencia sería 0.82 acá. Pero la instalación general está en 0.94, o sea, la instalación en todo un conjunto está bastante bien. Y también vemos la parte de la distorsión armónica en porcentaje. Luego podemos ver todo lo que es equipo. Si entramos, por ejemplo, a uno de estos tableros este de baja tensión, acá en tiempo real me está mostrando los kilowatts, la demanda, los kVA que tenemos de la carga, el factor de potencia, la frecuencia, las tensiones por fases. ¿Sí? Podemos verlo en una línea también. Aquí estos son los medidores de energía. Si le damos un clic y nos muestra las corrientes por las tres fases. Hay unos que ya vienen para medir neutro más, por ejemplo con 4CT, como son la instalación que le ofertamos. Aquí me muestra las tensiones entre líneas, tensión línea neutro, la demanda instantánea que hay en ese momento, su corriente, la calidad de energía. Acá me dan las distorsiones armónicas de tensión y de corriente, el factor de potencia. Se puede ver en gráficas los armónicos, las demandas. Esto es interesante. Aquí las demandas históricas. ¿Qué más? Por ejemplo, mira, aquí estamos viendo lo que es la parte de termodinámica. O sea, también podemos incluir todo lo que son otros portadores energéticos que no son de corriente, pues lo podemos integrar a la plataforma. Luego viene toda la parte de tendencia, que son las gráficas. Podemos hacer gráficas en tiempo real de comportamientos de instalaciones. Hay unas gráficas bastante interesantes que nos muestran desde que entra la energía y cómo se va desglosando en los diferentes consumidores y para uno saber cuál es el consumidor que más energía consume en una instalación. Se podría hacer así. Todo lo que es alarmas, eventos.
Aquí están todas las alarmas. Por ejemplo, aquí dice que se pasó de un 123% de la nominal de voltaje, o sea, hubo una sobretensión. Y los reportes también, aquí se generan los reportes que uno puede exportarlos en PDF. Por ejemplo, esto es de un edificio, no sé, este reporte. Aquí uno selecciona los rangos de fecha, los últimos 7 días y no sé, la variable que uno quiera medir y genera ese reporte. Y así esto lo van a tener, ustedes pueden entrar aquí libremente con el usuario y la contraseña y pueden indagar más a profundidad sobre todo esto porque esto es muy grande. Ya para finalizar, lo otro que le quiero mostrar es esta plataforma que tiene Schneider Electric, que también está aquí la dirección, el URL para que se conecten, es Schneider Electric University. Aquí hay cursos de formación, está disponible en español. Ustedes se pueden hacer un usuario, una contraseña y pasar los diferentes cursos de formación que tiene perdón, Schneider. O sea, es totalmente gratuito, no tiene un costo asociado. Acá, por ejemplo, hay cursos de en diferentes idiomas, pueden entrar en español. Y acá, por ejemplo, ya vienen varias temáticas que ustedes pueden tomar estos cursos. Son ver videos, responder preguntas, hay un examen. Y al final le dan una certificación avalada por Schneider. O sea, pueden tener un certificado desde Energy University por Schneider Electric, según el curso de formación que hayan pasado. Entonces, ahora sí, hemos terminado. ¿Preguntas?